Ok, ya, creo que sí. Entonces, bueno, esta es la estructura que tenemos con una pregunta con verbo to be, normal, ¿cierto? Where is the bank? Con las indirect questions nosotros arrancamos con un can you tell me o do you know, ¿listo? Cualquiera de esas que es una estructura de cortesía. Son más de cortesía y para ser más polite con la otra persona, ¿listo? Can you tell me, do you know? Y ahora, ¿qué pasa? Vamos a utilizar el mismo where, que es el W question que teníamos, para conectar la pregunta, ¿listo? Can you tell me where? Y ahora ya no va a ser una pregunta, va a ser una oración. ¿Cuál es la estructura de una oración? Primero el sujeto y luego el verbo, ¿listo? Where the bank, ¿cierto? Ese sería el sujeto. Where the bank. Y finalmente tenemos el verbo, ¿cierto? Que sería en este caso el verbo to be. Where the bank is. Y así tenemos nuestra pregunta indirecta. ¿Qué pasa con la pregunta directa que teníamos al principio? Si ves, esta que nosotros llamamos direct question, que es una pregunta que le hacemos a una persona de confianza, no es una pregunta cortés, ni polite, ni tiene ninguna fórmula de cortesía. Con estas, en cambio, que estamos viendo en este momento, es una pregunta que nos va a servir para hacer una fórmula de cortesía, ¿listo? Como puedes decirme, tú sabes, podrías indicarme, ¿listo? Como ese tipo de preguntas que nosotros hacemos a una persona que no conocemos del todo, ¿listo? Hasta aquí, Janet. ¿Tienes alguna pregunta? No, ya estoy entendiendo. Lo de la estructura, yo intenté hacer en el ejercicio de la semana pasada, de la semana 13, pero no, siempre que lo ponía mal, pero ya entiendo, o sea, lo que cambio es el verbo, porque sí, cuando hago la pregunta, sí tengo claro que si es eh, em, eh, where is, entonces lo que hacía era mover esa cuando lo iba a responder, Ah, ok. pero lo que no lo entendía era de la manera indirecta, porque no entendía si se armaba otra pregunta o era una afirmación y ahí estaba, pero mal. Ok. Very good. Listo, no importa, entonces vamos a hacer un ejercicio. Quiero que tú me cambies esta pregunta a una indirect question, ¿ok? What time is it? No, esta no, espérame. When is the party? Listo, por ejemplo esta. Y también esta. ¿Listo? Quiero que las cambies para que te quede pues para que las cambies en indirect question, ¿listo? Con cualquiera de las dos fórmulas, can you tell me, do you know, could you tell me también es otra que puedes utilizar. ¿Listo? Dale, te voy a dar un minuto para que lo termines. Listo. Can you tell me when the party is? Excellent. Very good. Great. Can you tell me when the party is? Very good. And the second one? Ok, la segunda, ¿cómo quedaría? Do you know where the keys are? Perfecto, listo. Ya comprendimos esta primera parte, ¿listo? Ahora vamos a hacerlo con preguntas con auxiliares, ¿listo? Do and does, puedes hacerlas también con did, pero vamos a enfocarnos en do and does, ¿listo? ¿Qué pasa? Por ejemplo, when does she arrive? ¿Listo? Tenemos una pregunta. ¿Cuándo llega ella? ¿Listo? We have the auxiliaries, right? We have here the auxiliary, and then we have the subject and the noun, right? Like the subject
right? The subject, that is she, and we have the verb, right? So we have here, when does she arrive? Tenemos el auxiliar, el sujeto y el verbo. ¿Listo? También podemos hacerla con where do the kids study? También podemos hacerla con plurales, ¿cierto? Y tenemos este auxiliar, que es del de plural, ¿vale? Entonces vamos a poner atención, porque aquí va a pasar igual que con el verbo to be, solo que ahora vamos a tener un pequeño cambio, ¿listo? El can you tell me, que es como el obligatorio, o el do you know, ¿listo? Do you know. ¿Qué pasa? Que con esta estructura nos vamos a olvidar del auxiliar. Ya no vamos a utilizar el auxiliar. Únicamente vamos a utilizar el WH word, ¿listo? Vamos a utilizar la conexión, el WH word, ¿cierto? Can you tell me when? ¿Listo? Can you tell me when? Y luego utilizamos una oración. Hacemos una oración con el sujeto, she. Oh my god, espera, dame un momento, este no va así. Listo. Con el sujeto, que en este caso sería she. ¿Y qué pasa con el verbo? Como ya no tenemos un auxiliar, pues tenemos que conjugarlo como si fuera una oración. Arrives. ¿Listo? When does she arrives? Y listo, tenemos nuestra pregunta indirecta. ¿Qué pasó? Que como quitamos el auxiliar, y esto es tercera persona, en la oración la tercera persona necesita una S. ¿Listo? Con la otra oración no es igual, porque tenemos el auxiliar que es do. El do no es de tercera persona. El do solamente es para plurales, así que en este caso no cambia absolutamente nada. Solamente vamos a utilizar el mismo WH word, ¿cierto? Can you tell me where? ¿Listo? Can you tell me where? Y luego utilizamos el mismo sujeto y el verbo. ¿Listo? Where the kids study. ¿Listo? Hasta el momento, Janet, ¿tienes alguna pregunta? No, entonces ya me está quedando claro. Con el to be lo pongo al final, porque pongo el verbo al final, y con el do y das simplemente lo suprimo. Si suprimo el das, entonces le pongo la S al verbo al final. Excelente, muy bien. Ahora quiero que tú hagas lo mismo, pero con estos ejercicios que te voy a dar. ¿Listo? Where does she buy the groceries? Este es el primero. Y el segundo es when do you have classes? ¿Listo? Entonces te voy a dar un minuto para que lo revises, ¿vale? Okay, can you tell me where she buys the groceries? Excellent, very good. Listo, perfecto, ya tienes la primera. Can you tell me where, when, where, ok, no when. Te equivocaste ahí, pero está bien, solamente fue que te equivocaste con la palabra, está bien, no pasa nada. Listo, voy a escribirla acá. Where she buys the groceries, perfecto, listo. ¿Cómo sería la otra?
Do you know when you have classes? Very good, great. Recuerda que tienes que escribir el know con K. Do you know? Listo. Esto es todo lo que corresponde al tema de indirect questions. Esta sesión la he grabado para que puedas verla después. Voy a subirla a la lista de videos que semanalmente envío con la programación de las clases, ¿vale? Para que lo puedas ver. Y te voy a dar unos ejercicios que también voy a dejar subidos en el video de YouTube para que tú los puedas ver, ¿listo? Te voy a dar unas páginas con unos ejercicios para que tú puedas practicar. Esta es la primera y esta sería la segunda. Espérame, por favor. Listo, esta sería la otra que tienes, ¿vale? ¿Tienes alguna pregunta, Janet? Señora, es que estoy sufriendo un poquitico para memorizarme los verbos.